Bueno, buenas tardes. La verdad es que me sorprende, me agrada ver que todo está prácticamente completo pese a las horas. Disculpas por la tardanza que se ha ido acumulando a lo largo de la jornada. Así que yo creo que no nos entendemos más y hacíamos esta mesa, que es del todo interesante. En primer lugar, quiero disculpar a Ainhoa, que no ha podido contar por motivos personales, pero bueno, habéis tenido la oportunidad de escucharla en el vídeo, que era la persona que aparecía presentando el mapeo. Y una lástima que no pueda hacerlo ella. En su lugar, intentar hacerlo yo lo mejor que pueda. Muchas gracias por estar con nosotras en esta jornada tan maravillosa que estamos aprendiendo tantísimo desde por la mañana. Avanzamos. La mesa es las realidades ocultas. Es una mesa interesante, una mesa importante. Cuando me dijeron que tenía que presentarla, pues asusta, ¿verdad? Y hay que hablarla y trabajarla de frente. 3 palabras: pedagogismo, suicidio, maltrato. Esta mesa aborda 3 realidades ocultas presentes en nuestra sociedad actual. Son realidades que pesan, ¿verdad? Lo hacen aún más cuando se empiezan en estos grupos especialmente vulnerables, como son las personas de edad avanzada, que es el perfil de la población que llevamos abordando a lo largo de esta jornada, a donde estamos dirigiendo nuestra mirada. El abordaje de estas problemáticas de la perspectiva de la humanización en los cuidados, que también se ha hablado a lo largo del día, nos recuerda que se trata de cuestiones que no siempre se nombran, que con frecuencia se silencian y que, sin embargo, impactan profundamente tanto en la salud como en la dignidad de las personas mayores y de las personas que están en su entorno. El objetivo de estas jornadas no es el de la humanización, sino analizar estas realidades desde el punto de vista de la investigación y de la transferencia del conocimiento para dar respuesta a estos grandes desafíos. Porque no podemos olvidar que estos temas representan un reto en nuestras políticas. Tal y como subrayaba al inicio, It hurts and you can't take no more. Lay it all on me. No, you don't have to. Bit under lock. So I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Hurting, if you're hurting, lay it all on me. Lay it all on me. Lay it all on me. Hurting, if you're hurting, lay it all on me. If you're scared when you're out on your own, just remember me. 'Cause I won't let you go it alone. Lay it all on me. No, you don't have to. Sit under lock and key. So I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainties, baby, I can show you how. My loving, you all me. Hurting, you're hurting, it all on me. Lay it all on me. Lay it all on me. Hurting, if you're hurting, lay it all on me. So if you're hurting, babe, just lay your heart beat. You got a friend in me. Paso a presentarles a I'll be your shoulder anytime. Baby, I'll believe. de la ducha. So if you're hurting, babe, just lay your heart beat. You got a friend in me. También es una representación. I'll be your shoulder anytime. Baby, I'll believe.
You can let it all Es be. lo más técnico hasta la fin. Pues podemos hacer para realmente que esta fecha sea atractiva. Como os pongo en la presentación, la primera diapositiva, lo viejo está de moda. Llevamos todo el día hablando de ello. Como nos muestra en esta camiseta, voy a obviar un poquito las referencias machadianas de los caminos porque ya ha habido muchas en el día de hoy y creo que es importante que vayamos cumpliendo etapas para conocer bien el tema del que estamos hablando. Para acompañarnos en este camino vamos a contar con Dominga. Dominga es una mujer que habla sola y que habla de lo que le da la gana. Es una mujer mayor que muchas veces está sentada en el Parque de la Dehesa, en nuestra Alameda de Cervantes, y cuyas reflexiones sobre el envejecimiento reflejan cómo influyen determinadas opiniones y comentarios en las personas mayores. Son unas ilustraciones que pertenecen a Elizabeth Justicia, vamos a dar la referencia, pero sí me parece pues, un buen ejemplo sus viñetas en tono de humor, aunque no tenga ninguna gracia el edadismo, pero sí tener en cuenta ese pensamiento que podemos tener sobre las personas mayores y que trasladamos también a estas personas mayores. Esta imagen de qué es un estereotipo me parece muy representativa de lo que es la palabra estereotipo, qué es lo que tenemos en la cabeza. Fijaros que durante mucho tiempo los roles de género han sido así asignados, ¿no? Que tienen los hombres en la cabeza un balón de fútbol, cuál es el rol de género de la mujer, las labores del hogar. Un estereotipo es siempre una imagen, una idea fija, y esto hace que limite la percepción sobre una persona o grupos de personas. Me acordaba esta mañana de esta diapositiva mientras escuchaba la conferencia inaugural del doctor José Luis Cobos, el presidente de la CIE, cuando decía esa frase de Albert Einstein que era mucho más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida, y que cierto es, ¿no? Respecto a los estereotipos, lo que nos ha costado luchar contra roles de género. Y así lo decía Robert Butler. Robert Butler es el gerontólogo que estableció el concepto de edadismo, comparando el edadismo, la discriminación por razones de edad, con respecto al sexismo, como son los roles de género, o incluso la discriminación por el color de la piel o bueno, el racismo. Esto significó una nueva mirada social y científica sobre el envejecimiento, y aunque nunca había conseguido tener pues una repercusión similar. Siempre acoto Robert Butler, el gerontólogo, porque en el año en que nació Robert Butler, que fue en 1927, nació otro Robert Butler, para que no lo confundamos. Ese Robert Butler se dedicaba a artes escénicas. No sé si ustedes recuerdan, o vosotros recordáis, una afamada serie que se llamaba Canción Triste de Hill Street. ¿Recuerdan la serie? Si la recuerdan, son potenciales víctimas de edadismo. El edadismo, además de ser una palabra, es un constructo que lo podemos dividir en dimensiones. No solo es el estereotipo del que estaba hablando yo ahora mismo, que es lo que nosotros podemos pensar de las personas mayores o incluso los que los propios mayores piensan de sí mismos, sino también cómo nos comportamos hacia ellos, esas actuaciones, o cómo nos sentimos
respecto a las personas mayores, de tal manera que podemos definir 3 dimensiones. La cognitiva, que sería lo que pensamos, esos estereotipos; la afectiva, que es cómo nos sentimos, son los prejuicios; y la conductual, que es cómo nos comportamos, si nosotros discriminamos a esa población. Demostrado está que el edadismo perjudica el desarrollo de programas de envejecimiento saludable. Actualmente estamos en la década de envejecimiento saludable, que pertenece a la Agenda 2030, impulsada por la OMS, y que junto con la ONU y distintos departamentos resumieron las mejores pruebas y los efectos del edadismo y las estrategias más eficaces para reducirlo en un informe, que os lo reproduzco ahí la imagen, el informe global sobre edadismo, con el enlace para el que lo quiera consultar. Una vez establecido este marco teórico del edadismo, vamos a pasar a descubrirlo, es decir, a identificarlo. ¿Dónde se encuentra el edadismo? ¿Vale? Sería lo más fácil de contestar, porque es que está en todas partes, pero en todas partes. Sí que ha comentado Noelia algún dato anteriormente, pero sí que a nivel mundial está demostrado que 1 de cada 2 personas es edadista, así lo confirma el informe de la OMS. Y no solo esto, sino que 1 de cada 3 personas mayores afirman haber sufrido edadismo. El edadismo puede ser institucional. De este edadismo nos ha hablado la compañera Begoña Franco esta mañana, cuando ha dado una ponencia sobre la importancia de la enfermería en las residencias, porque institucional se refiere a eso, al edadismo que nosotros como profesionales ejercemos sobre las personas mayores. Y también no solo nosotros profesionales sanitarios, sino a través de medios de comunicación o a través del sistema legal, cuando no se defiende como debería defenderse la discriminación contra las personas mayores. Entonces, me parece algo muy importante. Hubo un informe, se me ha olvidado poner el enlace, de la Unión de Pensionistas, que está elaborado en España, y de su informe se trasladaba que 1 de cada 4 personas mayores habían recibido en sus centros de salud la contestación a una dolencia, a un problema: eso son cosas de mayores. Y eso es lo que no se puede permitir. Eso no es una contestación, eso no es un cuidado, eso no es un tratamiento. También tenemos el edadismo interpersonal. Este depende mucho de la cultura, de la sociedad en la que nos desenvolvamos. Yo creo que todos sabemos que depende de incluso las propias costumbres familiares, de lo que vivimos en casa, de cómo es nuestra sociedad, la percepción que esa sociedad transmite de sus mayores. Lo pueden ver como una persona sabia, lo pueden ver como una persona ejemplarizante, una persona de la que podemos aprender mucho, pero también lo pueden ver como una carga, como una persona dependiente, como alguien que no es productiva, ¿no?, como se dice. Y estos 2 tipos de edadismo influyen mucho en el tercer tipo de edadismo, que sería el autoinfligido, el que las propias personas mayores se infligen hacia sí mismas, que es muy peligroso, porque según nos vamos haciendo mayores, estar pensando en que obviamente todo lo que nos puede pasar sea típico de la edad. Y no por ser mayores tenemos que pensar que ya no tenemos ningún tipo de productividad en la sociedad ni nada que aportar, todo lo contrario. Un ambiente relacionado con el institucional, os comentaba que eran las redes sociales, los medios de comunicación. Estos memes, como se dicen ahora, de redes sociales, fijaros que hacen chanza, hacen chiste, ¿no?, sobre el envejecimiento, pero tienen cosas como en común, en el sentido de establecer clichés sobre las personas mayores, ¿no? Ese cliché de la vieja cotilla, la vieja del visillo, ¿no?, de ese meme de las 3 personas mayores mirando a través de la ventana. A la venta 3 cámaras de vigilancia de las antiguas. La verdad es que siempre hace mucha gracia, pero hay que ver el trasfondo de que haga gracia este tipo de chistes, ¿no?, como el de las personas mayores jugando, que no saben a lo que están jugando, porque lo lógico de ser mayor es que se te olviden las cosas y ni siquiera te acuerdes de lo que estás haciendo. Mención aparte, yo creo que se ha comentado en alguna comunicación que yo he oído esta mañana, la brecha digital. La brecha digital importante que existe ahora en un mundo en el que todo está informatizado y todo va por aplicaciones, y que si el banco y que si todo, y lo que muchas personas mayores reciben es: ¿y su hijo no le puede hacer esto?, cuando lo que deberían recibir es: yo le enseño a hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a dejar un poco también reseñado la perspectiva de género, sobre todo en publicidad, en las películas, en las series.
Cuando vemos a publicidades como la que os muestro en esta imagen, todos estos memes están sacados de ese informe de Pilares, de la Fundación Pilares, esta publicidad en la que el madurito interesante puede estar en pijama y con las canas en todo su esplendor presentando café o anunciando café, mientras que la mujer tiene que presentar un cuidado, tiene que estar bien peinada, bien maquillada para hacer la buena publicidad, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el edadismo en la salud de los mayores? Se van a hablar de ellas, yo creo, a continuación, pero sí que es cierto que la soledad no deseada, el aislamiento social, el maltrato, que nos va a hablar Isabel Iborra seguramente estupendamente, la desigualdad, el aumento de la morbilidad, tiene una grave repercusión en todos los aspectos de la salud que la OMS define como un estado de completo bienestar mental y social y físico, no solo la ausencia de enfermedad, como nos definía este organismo. Entonces sí que está relacionado con una posibilidad de muerte más temprana y además de la adquisición de hábitos nocivos o tóxicos para la salud. Y una vez que estas consecuencias directas del edadismo las tenemos un poquito planteadas, sería el momento de ver qué podemos hacer en contra del edadismo. Muchos mayores, como a Dominga, les dicen que ya no tienen edad para hacer determinadas cosas, pero como ella dice, disfrutando de su vejez, intenta romper estos prejuicios y para ello lo que vamos a tener son unas líneas de actuación claras que nos marca la OMS. Sobre todo la prevención, como ya sabemos, que se puede prevenir a través de, digamos, estrategias políticas, y debe centrarse en estas líneas, apoyarse también en campañas con el objetivo de poder lograr cambiar ese discurso de un envejecimiento no saludable, dependiente, lleno de cargas, etcétera. Durante estas jornadas estoy viendo la muy generalizada idea de que hay que desarrollar políticas, legislaciones. Sí que es importante la presencia enfermera, yo creo, en estas políticas y tendrían que incluirse legislaciones o leyes relacionadas con la discriminación y la desigualdad por razones de edad. Unas políticas que estén destinadas a garantizar la dignidad de las personas independientemente de la edad. E intentar realizar estos movimientos, al igual que se están haciendo movimientos en contra del racismo, del sexismo y de otros movimientos discriminatorios. Un poquito donde podemos meter quizá más mano los enfermeros es en la formación, en realizar intervenciones orientadas, porque la formación y la docencia no es solo lo que se realizan en las facultades, sino que también tenemos el poder de hacerlo en nuestros ámbitos asistenciales, desde luego. Las estrategias educativas son las más potentes de cara a reducir el edadismo contra las personas mayores. Son intervenciones que son relativamente factibles, son fáciles, se pueden llevar a cabo en distintos entornos, se puede hacer de distintas maneras, no solo con formación teórica y práctica, sino también a través de talleres educativos, de aprendizaje con simulación, haciendo juegos de roles y estableciendo relaciones intergeneracionales, que sería la tercera estrategia que nos marca la OMS. Tienen como finalidad estas relaciones intergeneracionales fomentar la interacción entre las distintas generaciones y si lo juntamos con los métodos docentes educativos son las propuestas más eficaces si se dan juntas sobre todo, por independiente también, pero sobre todo si se pueden juntar en una misma metodología. Las campañas, por otro lado, aquí tenemos la muestra de alguna de ellas. Sí que es cierto que no hay evidencia o la evidencia dice que no son muy efectivas realmente, pero yo creo a nivel personal, esto es una opinión personal, que las campañas sí que van calando poco a poco en la población y que a mí me parece que de manera coloquial se pueden aunar también con la estrategia de la política y las leyes, porque igual voy a hacer un juicio de valor, pero yo creo que por las mañanas cuando nos levantamos no nos dedicamos a abrir el BOE a ver qué se cuenta, sino que igual tiramos de alguna red social o de algún contenido digital o algo de prensa. Es en esos medios donde las campañas pueden hacer su efecto. Esta campaña, por ejemplo, a mí me parece muy bien hilada. Está muy bien hilada en el sentido de que la OMS lo que hace con esta campaña es asociar la palabra edad a todas esas actitudes edadistas o comportamientos, haciendo como ese juego de palabras, de palabras que significan comportamientos edadistas y que terminan con la palabra edad. Nuestra última etapa del camino nos lleva a lo que es la lucha contra el edadismo. Para prevenir y combatir el edadismo, lo que se deben de dar prioridad es a las estrategias que hemos dicho, pero también es importante seguir investigando, porque el objetivo sería obtener más datos para saber cuál es la valoración edadista que percibe la sociedad. Desde antes que el propio Butler
estableciera su concepto de edadismo, que recordamos fue en el 69, ya existían autores que iban planteando estudios sobre la discriminación por edad hacia las personas mayores. Y realizaron distintos cuestionarios porque la idea era establecer valoraciones del nivel de edadismo en función de lo que opinaban determinados grupos. ¿Qué pasa con estas escalas o estas herramientas? Generalmente no tenían una población destino concreta, sino que eran un poco inespecíficas en ese sentido. Algunas no valoraban todas las dimensiones. Recordemos que es importante que valoremos tanto la conducta que tenemos hacia los mayores, tanto el pensamiento que tenemos de los mayores, tanto cómo nos sentimos hacia los mayores, que son las dimensiones que hablábamos antes, cognitiva, afectiva, conductual. Entonces, son muchas escalas y también otro digamos, inconveniente que pueden tener es que eran escalas bastante largas, ¿vale? Revisando un poquito todo esto e intentando buscar una herramienta más específica para poder dar cabida a las estrategias que nos plantea la OMS, nosotros proponemos una escala breve que ya está validada, ya está publicada, se publicó en marzo de este año y abarca las 3 dimensiones del edadismo y son solo 9 ítems. Es accesible, está actualizada y es la última herramienta pues que podemos nosotros utilizar específicamente diseñada además para estudiantes universitarios, de tal manera que nosotros podemos extraer esos datos o resultados que nos arroje esta escala una vez la pongamos en marcha y así nosotros poder establecer qué metodologías docentes serían las más adecuadas en función de nuestra población. Fijaros, son solo 9 ítems y están divididos como en grupos de 3 porque cada grupito de 3, digamos que se refiere a una de las dimensiones del edadismo, abarcando las 3 dimensiones, como les comentaba. Actualizada, ¿por qué? Porque si nos volvemos a la tabla que veíamos anteriormente, la última escala propuesta era de 2005 y estamos en el 2025. Entonces, bueno, pues han pasado 20 años y la investigación y el edadismo sobre el edadismo tiene que seguir adelante y tiene que seguir siendo actualizado porque es un tema de ahora mismo. Entonces, gracias a los resultados que nos puede aportar esta escala, como os digo, pues sería interesante establecer estrategias docentes que combinen quizás relaciones intergeneracionales con estas metodologías para poder desarrollar o intentar reducir el edadismo en los entornos universitarios. El mencionado documento de la OMS, que es el Informe Global sobre el Edadismo, es una muestra de la implicación y de la repercusión de la lucha contra el edadismo que debe llevarse a cabo en la sociedad, pero además hay diversas publicaciones, es decir, que la lucha sigue en marcha. Por eso la extrañeza de que no hubiera un instrumento actualizado para poder valorarlo y como podéis observar en las imágenes, pues tanto concretamente para residencias o un glosario que nos identifique todos los términos relacionados con el edadismo o también proyectos como las ciudades amigables o también destinados a cómo se interpreta socialmente o en redes, en redes sociales la visión, la percepción de las personas mayores. En este sentido, y recientemente, hace apenas una semana y media o algo así, desde la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica hemos publicado el siguiente documento, Edadismo en la atención sanitaria, estrategias y buenas prácticas para su prevención y erradicación, que hace una completa revisión de la importancia de la prevención y reducción del edadismo en todos sus ámbitos y que consideramos que es una valiosa publicación dirigida tanto a profesionales sanitarios como a estudiantes e incluso a responsables políticos para sumarse a este movimiento de cambio. Y consideramos, gracias a todo lo que nos ha aportado el estudio, que la lucha contra el edadismo lo tendríamos que considerar como un imperativo ético, humano y social. No olvidemos que el edadismo está en todas partes, que puede combatirse y que de nosotros depende, como enfermeras, no solo en el desempeño de nuestra profesión, sino también en lo que transmitimos a los futuros enfermeros, tanto en el aula como en la práctica, el fomento de esta lucha. Para finalizar, Dominga nos invita a reflexionar sobre el futuro aquel al que todos queremos llegar. ¿Lo queremos encontrar igual o queremos formar parte del cambio? Muchas gracias. Gracias, Esther, gracias por tus palabras, que son las últimas muy inspiradoras. Gracias por ajustarte al tiempo, te lo agradecemos todos seguro, ¿verdad? ¿Y alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta, Esther?
Por ahí tenemos una mano. Muchísimas gracias. Me ha parecido una intervención muy interesante. Y a mí solo todo esto lo que me ha planteado es hasta dónde las enfermeras no somos las primeras que estamos teniendo comportamientos egoístas con nuestros mayores y con la gente en general en el ejercicio de la profesión. Y desgraciadamente quizá no solo en el ámbito cuando en un proceso patológico, hospitalario o clínico, sino también en aquellos centros específicos que son para nuestros mayores o para el envejecimiento, para tener una calidad de vida y morir con dignidad, ¿no? Entonces mi pregunta, eso es una reflexión, pero mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿no crees que deberíamos de empezar por dar una imagen social a los propios profesionales para que esto cambie? Dar una imagen social respecto a cómo nos comportamos con los mayores. Desde luego, iba un poco relacionado con el dato que aportaba de la Unión de Pensionistas, que fue un dato para mí un poco demoledor, lo de que una persona de cada 4 personas mayores que acuden a su centro de salud, el profesional, lo que le devuelva es: no se preocupe, son cosas de mayores, y vete con ese tratamiento a tu casa. Entonces, sí que me parece muy relevante la reflexión, porque somos nosotros mismos los que primero tenemos que dar esa motivación al cambio. De ahí que si fomentamos desde, por ejemplo, la universidad, que es la idea que quiero transmitir con la validación de la escala, y poder hacerla más accesible, crear las mejores metodologías para que desde el inicio, desde los primeros pasos en la universidad y en la formación académica de los estudiantes, se pueda llegar a cambiar un poquito esa mentalidad edadista y poder llegar a esa lucha. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, continuamos con nuestra siguiente ponente, doña Lourdes Ollero Malagón. Es enfermera especialista en salud mental en el Hospital Universitario de Salamanca, y aunque nos ha pedido que no nos extendamos mucho con su currículum, a mí me gustaría trasladaros que es máster universitaria en cuidados paliativos. Actualmente realiza los estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. Es tutora colaboradora de residentes de salud mental y docente en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, y miembro del programa de alta resolución para el manejo y prevención de la conducta suicida, especialmente dirigida a pacientes geriátricos, programa del que hoy nos va a hablar. Programa que lo va a enmarcar en la línea estratégica de salud mental de nuestro Sistema Nacional de Salud y dentro del Plan de Acción de Prevención del Suicidio. Cuando quieras, Lourdes. Bueno, muchas gracias, Noelia. Muchas gracias también al Comité Científico y Organizador por brindarme este espacio para poder presentaros nuestro programa con el que estamos trabajando en el área de Salamanca. Es un programa de muy reciente incorporación, llevamos trabajando con él desde el 1 de abril solamente, es un programa bastante nuevo y que pretende dar respuesta a una problemática cada vez mayor, más creciente, que genera gran impacto y creciente preocupación en el ámbito de la salud pública y también de las comunidades. Este programa es el programa de alta resolución para el manejo de la conducta suicida, más específicamente adaptado para pacientes mayores, aunque el programa se desarrolla para pacientes mayores de 18 años. Antes de comenzar específicamente hablando del programa Suisal, que es como se llama nuestro programa de alta resolución, quería contextuarlo y enmarcarlo y poniendo sobre la mesa los datos que existen sobre la conducta suicida actualmente a nivel mundial y a nivel nacional, para finalmente comentaros los resultados y las conclusiones obtenidas con este trabajo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece la cifra tan alarmante de 700.000 suicidios al cabo del año. Otras muchas personas intentan suicidarse. De hecho, se establece que por cada 20 intentos de suicidio, una persona realiza un suicidio consumado, convirtiéndose los suicidios y los intentos previos en la tasa y el factor de riesgo aislado más importante
que nos va a predecir a futuro la conducta suicida de estos pacientes. Con respecto a lo que ocurre en nuestro país, el INE, el Instituto Nacional Español de Estadística, con datos actualizados de diciembre del año pasado, establece que 4.116 muertes se produjeron al año a causa del suicidio, constituyéndose como la segunda causa externa de mortalidad, con una tasa de 8,5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Estas cifras son muy superiores en hombres, con un 74% de fallecidos por muerte por suicidio en hombres, con respecto a los 26% que ocurren en mujeres. Siguiendo con los datos del INE, si nos fijamos en las tasas de edad y de sexo más frecuentes publicadas con esta última actualización de diciembre del año pasado, vemos que la franja donde mayor tasa de suicidio se produce son las edades comprendidas entre los 50 y los 59 años. Si nos fijamos en las personas mayores de 69 años, la cifra es de 939 suicidios. Supone un total de un 22,8% de suicidios en personas mayores del total estudiado. Esta cifra muy superior de nuevo en hombres con respecto a la de mujeres. Si nos fijamos en el siguiente gráfico que tenéis a continuación, podéis ver que el suicidio y las lesiones autoinfligidas constituyen la segunda causa de muerte externa en España, por detrás de las caídas accidentales, por debajo de las caídas accidentales. En este punto quiero parar un poco y os invito a reflexionar, y de hecho os lanzo una pregunta, y lo que os quiero preguntar es si realmente creéis que existen evidencias estadísticamente significativas que permitan diferenciar las caídas accidentales del suicidio en este grupo etario al que nos estamos refiriendo. ¿Realmente los datos son correctos o están subestimados? ¿Es esta una realidad oculta? El suicidio no es una enfermedad en sí misma, sino que es el resultado de un sufrimiento emocional, interno, extremo, que tienen las personas, también las personas mayores, y que les impide vivir una vida plena y feliz. Todo está enmarcado dentro de un contexto social, laboral, emocional, económico, familiar, comunitario. Habría que valorar todas estas áreas para poder valorar holísticamente a estos pacientes. ¿Qué ocurre en los pacientes mayores de 65 años? Que hay el triple de tasa de letalidad y de mortalidad, hay mucha mayor planificación que en el resto de edades. Realmente existen pocas referencias bibliográficas que asocien la muerte por suicidio en este grupo tan específico de personas, pero tenemos en España el Plan Específico de Acción para la Prevención del Suicidio, que nos dice que realmente en un 70% los datos están infradiagnosticados y están los datos subestimados. ¿A qué refiere este plan de acción que se debe esto? Pues se debe a 4 factores principales y fundamentales. Primero, a que efectivamente hay una atribución errónea de caídas accidentales cuando realmente no lo son. Segundo, porque los sistemas de vigilancia aún son ineficaces y no son suficientes. Tercero, a que seguimos aún en el siglo XXI contando con ese estigma que tiene este tipo de tema, como es la conducta suicida, que hay que decirlo abiertamente. Y por último, pues una falta de seguimiento y de coordinación de los sistemas sanitarios. Con respecto a los factores de riesgo protectores y precipitantes en este grupo de edad, si pusiéramos en una balanza los factores de riesgo con los factores protectores, podríamos mantener a nuestros pacientes mayores en un equilibrio más o menos estable. Si además pudiéramos detectar precozmente estos factores precipitantes, podríamos salvar vidas. ¿Pero qué ocurre? Que desgraciadamente esta balanza a veces se desequilibra y nuestros pacientes pues, se inestabilizan y caen. Entre los factores de riesgo más importantes que encontramos en este tipo de población mayor de 65 años, podemos diferenciarlos en factores individuales y sociofamiliares. Con respecto a los factores individuales, la pérdida de habilidad física, enfermedades crónicas y dolor, la anedonia, falta de disfrute por la vida, los sentimientos de inutilidad y de dependencia. Y en relación a los factores sociofamiliares, muy importante el aislamiento social, los cambios de residencia, los escasos recursos sociales y la estigmatización una vez más.
Con respecto a estos factores protectores que nos impulsarían un poquito a este grupo de edad, sería tener una red de apoyo sociofamiliar adecuada para estos pacientes. Participar activamente en actividades recreativas también es un factor protector. Servicios de apoyo comunitarios como pueden ser hospitales de día, centros residenciales, ayudas a domicilio. Una relación terapéutica adecuada con sus profesionales, sus equipos de atención primaria, sus equipos de salud mental. El manejo adecuado de la salud física y el sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad o a un entorno. Con respecto a estos factores precipitantes que nos desestabilizan la balanza, encontramos el empeoramiento de las enfermedades, dolor y, consecuentemente, el aumento de la dependencia que al final hace que nuestros mayores pues, acaben en situación de institucionalización o en efecto ping-pong, que es cuando los mayores van de casa de un hijo a casa de otro hijo, malos tratos, viudez, debut depresivo y pérdida de fe. Y no quería dejar pasar la oportunidad de poder presentaros esta serie de mitos, prejuicios que ayudan al estigma con el que actualmente y aún en el siglo XXI todavía desgraciadamente vivimos. Quien se suicida quiere morir, esto realmente no es cierto. Las personas no quieren hacerse daño, no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir y poder vivir. Hablar de suicidio aumenta su riesgo es otro mito que tampoco es cierto, puesto que hablar de suicidio para la persona que lo sufre, para la persona que sufre las ideas suicidas, es liberador, sentirse apoyado, sentirse ayudado. También en esta parte los medios de comunicación tienen un importante papel, puesto que hablar de suicidio abiertamente, siempre por supuesto desde el respeto, ayuda a sensibilizar a la población, ayuda a disminuir ese estigma y aumentar los enfoques preventivos. Quien lo dice, lo hace, quien lo hace, no lo dice. Bueno, pues ante una alerta verbal, es un factor de riesgo muy importante, siempre tiene que ser considerado como hay que tomarlo en serio, no se puede minimizar, no se puede banalizar. Hay que enseguida poner en marcha mecanismos preventivos. El suicidio no se puede prevenir, no es cierto, a la vista está que estamos desarrollando planes, estrategias actualizadas cada vez más, aunque existen todavía, podrían existir mejoras en esas políticas. La persona que se suicida es cobarde o es valiente. Bueno, no se trata de eso, se trata de un sufrimiento extremo, de una desesperanza que tiene la persona. Y luego, pues por último, la enfermedad mental y el trastorno mental pues es un factor de riesgo añadido más. ¿En qué marco estratégico se engloba nuestro programa Suisal de prevención del suicidio? Pues, en primer lugar, quería destacar el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, donde en su objetivo 3 nos dice que hay que poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental, también en todas las etapas de la vida. Y establece la prevención de la conducta suicida como una de sus prioridades a nivel mundial. Ya en nuestro país contamos con diferentes planes y estrategias de salud. En la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, esta es la que está vigente actualmente, y en su línea estratégica 3 destaca la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. Tal es la relevancia y la importancia y el impacto al nivel de salud pública que en España se ha desarrollado además un plan de acción para la prevención del suicidio que cuenta con 6 líneas estratégicas. De todas ellas, quería destacar la número 3, que trata sobre la prevención en situación de vulnerabilidad, donde incluimos a nuestros mayores. ¿Qué es lo que nos dice este plan estratégico? ¿Cómo se puede realizar esa prevención? Lo más importante es captar a las personas con vulnerabilidad en los sistemas sanitarios y tratar de vincularlos no solo al sistema sanitario, sino también al entorno y a la comunidad. Y ahora sí, paso a explicaros con detalle cuál es el programa de alta resolución para el manejo y prevención de la conducta suicida de Suisal, que surge de la necesidad de diseñar estrategias de intervención efectivas y humanizadas, buscando ofrecer una respuesta especializada y multidisciplinar a una situación invisible, mediante la atención centrada en la dignidad de la persona y en la vida. Los objetivos que nos planteamos con el programa Suisal de prevención de la conducta suicida, como objetivo general es prevenir la incidencia y la prevalencia de la conducta suicida en el área de Salamanca,
Los objetivos asistenciales, pues tratamos de disminuir la incidencia y la asistencia de estos pacientes en la puerta de urgencias del hospital, disminuir el número de ingresos que se producen y además monitorizar el riesgo suicida. Como objetivos epidemiológicos nos planteamos determinar cuál es el perfil sociodemográfico de estos pacientes y qué características clínicas tienen. Somos un equipo multidisciplinar formado por un psiquiatra coordinador, 2 psicólogos clínicos, 2 enfermeras especialistas en salud mental y 2 trabajadores sociales. Además, nos coordinamos activamente con los equipos de atención primaria, con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se me ha olvidado decir que se lleva a cabo el programa en el ámbito comunitario. ¿De acuerdo? Y por último, pues también nos coordinamos con los CEAS, que son los Centros de Acción Social, y con otra serie de recursos, tanto privados como públicos. Nuestros criterios de inclusión y de exclusión fueron estos que podéis ver aquí: pacientes nuevos sin seguimientos previos por el equipo de salud mental, mayores de 18 años, con una con un paso previo de una escala de valoración de la seriedad de la ideación suicida, que es la escala Columbia, con un riesgo moderado en esta escala y, por supuesto, tras un intento, haber sido valorado previamente a través del servicio de urgencias o del enlace o la unidad de hospitalización breve del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Como criterios de exclusión, autolesiones sin finalidad suicida, riesgos leves, en este caso sería el paciente a domicilio y seguimiento por su equipo de atención primaria, y en cuanto a riesgo grave, el paciente requeriría ingreso hospitalario. Los pacientes que ya están en seguimiento seguirían en seguimiento por su equipo de salud mental y, bueno, pues pacientes que ya han estado previamente en el programa Suisal. Este sería el algoritmo de trabajo: paciente que acude a urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, bien por su propio pie, bien acompañado por algún familiar, amigo o traído por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso derivado por su equipo de atención primaria. Lo primero es la estabilización orgánica y después la valoración por parte del servicio de psiquiatría. Se les pasa la escala Columbia, que un poquito más adelante os comentaré en qué consiste, y en un plazo de 48-72 horas, la enfermera especialista en salud mental se pone en contacto con el paciente. Se agenda una primera consulta presencial y a partir de aquí se pone en marcha todo el mecanismo con consultas con todo el equipo a nivel individual y personalizadas de todo el equipo de salud mental. Psiquiatría con un plazo de 72 horas, psicología en un plazo de 7 días y trabajador social en un plazo de 10-15 días en caso de ser necesario. Aparte de estas consultas individuales que os comento que son cercanas y se realizan de forma frecuente e intensivas, se le ofrece al paciente la posibilidad de acudir a sesiones grupales que realizamos conjuntamente psicología con enfermería especializada. El programa tiene una duración de 3 meses. A partir de aquí seguiría el seguimiento con su equipo de salud mental o con su equipo de atención primaria según el caso. La escala Columbia es nuestro instrumento que utilizamos para evaluar la seriedad de la ideación suicida. Fue ideada por Kelly Posner en la unidad de Columbia y nosotros la utilizamos porque es una escala breve, concisa y que nos permite valorar fácilmente cuál es la ideación suicida, cuál es la intensidad de esa ideación suicida y cuál es ese comportamiento suicida que tiene el paciente. En función de eso podemos obtener 3 resultados. Consideramos riesgo bajo cuando hay ideación suicida pero sin método ni planificación, riesgo moderado cuando hay ideación con método pero sin planificación y el riesgo alto es cuando hay ideación, método y planificación. Esta sería el organigrama de lo que versa la consulta de enfermería especialista en salud mental, la consulta de Suisal. En un plazo de 24-48 horas nos ponemos en contacto con el paciente. Generalmente yo el mismo día que recibo la derivación del hospital ya me pongo en contacto con el paciente. En un plazo de máximo de 72 horas se realiza la primera consulta presencial. ¿Y qué se realiza en esta consulta presencial? En primer lugar, y lo más importante, establecer una buena relación terapéutica y un buen vínculo con el paciente. Que el paciente acabe viéndonos como un referente al que poder acudir en caso de crisis, en caso de ideación activa suicida.
o en caso de requerir información. Se realiza esa acogida al paciente suizal, se ofrece información a pacientes y a familias, se hace una valoración funcional holística del paciente con las pruebas complementarias que sean necesarias. Muy importante este punto número 6, que es establecer y hacer conjuntamente con el paciente un plan de seguridad, que es una herramienta preventiva que veremos un poquito más adelante detallada. Una serie de recomendaciones iniciales, teléfonos de ayuda y de recursos. Se firma un contrato terapéutico tanto por parte del paciente como por el profesional. Lo que pretendemos es que el paciente forme parte de su propio proceso terapéutico y que también trabaje para su salud. El punto número 9 son una serie de sesiones grupales que os comentaré también un poquito más adelante. Y bueno, pues a lo largo de estos 3 meses, enfermería hace un seguimiento estrecho del paciente, tanto a nivel telefónico como presencial, se coordina con diferentes servicios y unidades y gestiona los casos que sean necesarios. Y, por supuesto, la intervención en crisis, que es algo que siempre tenemos ahí. Este es un plan de seguridad, un ejemplo, el que utilizamos en consulta. Escogí el de Stanley Brown del 2012 porque nos pareció que era el más breve, conciso y más claro. Y es una herramienta preventiva con una serie de pasos priorizados que debe utilizar y poner en marcha el paciente en caso de presentar ideación suicida activa o de prever que se vaya a desarrollar una crisis. En el punto número 1 están las señales de alarma. En este momento de la consulta yo le ofrezco al paciente un bolígrafo porque es para él, es algo que va a hacer él, se va a llevar a su domicilio y debe de tenerlo presente y a mano en el momento que lo necesite. Las señales de alarma son aquellas que detecta el paciente, qué situación, qué ideas, qué personas o qué comportamientos le hacen al paciente advertir que está empezando a desarrollar una crisis o volviendo a empezar con las ideas activas de muerte. El punto número 2 son los mecanismos de afrontamiento que utiliza el paciente. ¿Cómo aborda él esa situación? ¿Qué hace él para sentirse mejor? En el punto número 3 tenemos los contactos personales, aquellos contactos a los que el paciente siente cercanos como un apoyo, puede ser un amigo, puede ser un familiar. Los contactos profesionales son el número 4. Ofrecemos a los pacientes los contactos tanto de su centro de atención primaria, por supuesto el 112 es algo que siempre está ahí, por supuesto se le ofrece la posibilidad de, en caso de extrema urgencia, acudir al hospital. Ofrecemos los teléfonos del equipo de salud mental y además ofrecemos también los teléfonos de recursos 24 horas, como son el teléfono 024 de Llama a la Vida y el teléfono 717, que es el de la Esperanza. El punto número 5 son las razones para seguir adelante. A veces esto es complicado, yo creo que es el punto más complicado para los pacientes que se encuentran en fase aguda o subaguda. En esos momentos tienen la mente muy aturdida, muy nublada, no pueden pensar con claridad. También le ayudamos en esta parte y le ofrecemos un listado con 100 razones para seguir adelante que se llevan a casa y que pueden identificar ellos, le hacen un círculo con las que se sientan más identificados. Hay otros que enseguida identifican sus razones para seguir adelante, que muchas veces son los hijos. Y por último, el número 6 es crear un entorno seguro, que los pacientes sepan identificar aquel objeto con lo que identifican para ellos peligroso. Por ejemplo, pacientes que llegan con intentos autolíticos por intoxicaciones medicamentosas, que generalmente suelen ser benzodiazepinas, pues su objeto peligroso evidentemente son las benzodiazepinas. Y por último, ¿qué hacen esos pacientes con esa medicación que determinan ellos como objeto peligroso? Pues muchas veces esa medicación la custodiamos nosotros desde el equipo de salud mental. Por último, de esta parte, comentaros que las sesiones, muy brevemente, que las sesiones grupales son 9, que tienen frecuencia semanal y una duración de 60 minutos cada uno. El objetivo general de las sesiones grupales es la ayuda mutua, la ayuda entre iguales, la escucha activa, la validación emocional, por supuesto poder hablar y crear un entorno seguro donde los pacientes no sean juzgados. Y bueno, pues este es el contenido de las sesiones grupales. Hablamos del suicidio abiertamente, hablamos de la autoestima, de la resolución de problemas, identificamos emociones y la gestión, ayudamos a su gestión, habilidades de comunicación, pensamientos negativos y autocrítica, manejo en crisis y claves para reducir el estrés.
En relación a los resultados obtenidos con el programa, deciros que las evidencias estadísticas aún no son suficientemente fuertes porque llevamos poco recorrido con él. Yo he hecho un corte desde el día 1 de abril hasta el día 1 de octubre, son 6 meses. En total hemos atendido a 42 pacientes. La franja de edad, el pico de edad que más se ha atendido son pacientes entre los 18 y los 25 años. No hay que olvidar que Salamanca es una ciudad universitaria y esto se nota en los estudiantes mucho, tenemos mucha población. Con respecto a los desencadenantes emocionales más consultados, hemos tenido la alteración emocional por diferentes factores. La mayoría han sido reacciones vivenciales, reacciones adaptativas a problemas vivenciales, síndromes ansiosos, seguidos de ruptura sentimental, divorcios, infidelidades, problemas familiares, económicos, conflictos familiares y, por último, pues laborales, dolor, enfermedad, abusos en la infancia y duelo. Con respecto a la distribución, ¿me he pasado? Tenemos que ir terminando, sí. Nada, ya termino. Con respecto a la distribución por zonas, la zona urbana ha sido la más consultada. En cuanto a la distribución por sexos, no hemos encontrado evidencias significativas, 50-50 en hombres y en mujeres. En cuanto a la toma de tóxicos, la mayoría de los pacientes que consultaron no tomaban tóxicos. El estado civil más consultado han sido los solteros y los pacientes mayores de 65 años, dentro de la pequeñita proporción que hemos obtenido, la que más han consultado han sido los hombres. Y en cuanto a los desencadenantes emocionales, a partes iguales, duelo y dolor y alteración emocional. Distribución por zona urbana y en estado civil 60% de casados. Como conclusiones, y ya termino con esto, establecer que la figura de la enfermera especialista en salud mental es una figura clave para todo este seguimiento y prevención de la conducta suicida, la detección precoz, implantación de estrategias actualizadas, que es lo que pretendemos con este programa, abordaje integral multidisciplinar, fortalecer redes sociales, mejorar el acceso a la salud mental, coordinación internivel y, por supuesto, formación específica. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Quería contarnos muchas cosas y nos pedía, por favor, 2 minutines más para poder terminar. Se los hemos dado. Gracias por vuestra paciencia. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta tras esta exposición tan importante? Yo quería preguntarte una cosa, si me permitís. Ah, vale. Me pareció maravillosa tu ponencia, pero me gustaría saber si desde este programa hacéis apoyo a la familia de la persona que... Sí, sí. Es muy importante esa pregunta. Igual se me ha pasado a mí comentarla porque como quería decir tantas cosas en tan poco tiempo, sí. De hecho, a las consultas tanto de enfermería como de psiquiatría, de psicología, siempre incluimos a las familias y se dicen que sobre todo en la primera consulta la familia también está presente. De hecho, uno de los retos que tenemos a futuro es poder desarrollar también unas sesiones grupales en paralelo con estas familias y poder también hacer un grupo de supervivientes posterior en caso de suicidios consumados. He de decir que en el recorrido que llevamos hasta ahora con estos 42 pacientes que han consultado, no hemos tenido ninguna incidencia durante la duración del programa. Los pacientes al final se han ido de alta a domicilio con su seguimiento de equipos de atención primaria. Las familias, por supuesto, son muy importantes en el acompañamiento 24 horas de esos pacientes, sobre todo en fase aguda y en fase subaguda, y por supuesto que están incluidas en el programa porque muchas veces ellos nos demandan qué tienen que hacer, qué hacen ellos, cómo ayudarles, cómo acompañarles. Entonces sí que les damos esa información y esas directrices para poder también ayudarles, porque ellos también sufren ese malestar emocional colateral. Gracias. ¿Alguien más? Una pregunta muy rápida. Lleváis muy poquito tiempo trabajando con este programa que me parece muy interesante y muy novedoso en nuestra comunidad. ¿Qué dificultades os encontráis? Esas derivaciones interdisciplinar, multidisciplinar con el resto La principal complicación que nos encontramos es que no nos dedicamos en exclusividad al programa Suisal.
sino que tenemos que compartirlo con el resto de nuestras tareas asistenciales. El tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es escaso, las derivaciones son muchas. El tiempo que empleamos con los pacientes es bastante largo porque una consulta, la primera consulta de enfermería con un paciente suisal suele durar 1 hora y media. Y entonces, bueno, pues principalmente esa es nuestra mayor complicación. Luego con el equipo, pues bueno, somos un equipo pequeño y nos coordinamos bien, hacemos reuniones semanales y la verdad es que en ese sentido bastante bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Continuamos entonces con la tercera ponente y la última de este día, doña Isabel Iborra Marmolejo, doctora en Psicología en la Universidad Católica de Valencia, profesora de la Universidad Católica de Valencia, que imparte docencia sobre violencia familiar, incluyendo el maltrato de personas mayores en el grado de Criminología y en el máster de Psicología Jurídica, profesora colaboradora del Centro Quirimina de la Universidad Miguel Hernández de Elche en temas relacionados con el maltrato de personas mayores. Ha sido responsable del área de investigación de maltrato de personas mayores en el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia y representante española de la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a las Personas Mayores. Autora de la primera investigación a nivel nacional sobre maltrato de personas mayores en España y de diversos artículos científicos y capítulos de libros, tanto nacionales como internacionales, y de la Organización Mundial de la Salud, acerca de maltrato de personas mayores. Y su tesis doctoral versa sobre asesinatos de personas mayores a manos de familias en España. No se me ocurre otra persona mejor que pueda hablarnos de este tema tan silenciado y que nos gustaría que nos compartieras todo tu saber. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y a estas horas creo que la atención es otra asignatura que doy, psicología de la atención. La atención la tenemos bajo mínimos, pero bueno, voy a intentar ser lo más amena posible con un tema bastante relevante como el resto de los de la mesa. La verdad es que me ha encantado toda la mesa. Bueno, pues primero agradecer a la organización, por supuesto, la invitación para venir aquí pues voy a hablar de usted y a vosotros por estar aquí escuchando y aguantando todo el día, que ya estamos cansados. Bueno, yo voy a dar una visión global de lo que es el maltrato de personas mayores, precisamente por esto que decimos que está muy bien ubicado en esta mesa, ¿no? Como una realidad oculta, porque a pesar de ser un fenómeno que evidentemente no es nuevo, sí que ha sido el último descubrimiento dentro de lo que es la violencia en el ámbito familiar. Pero fijaos, desde los años 80 que se empezó a hablar de las abuelitas golpeadas, de las granny battering, que lejos estamos todavía. Se supone que en 10 años después que se empezó a hablar de la violencia contra la mujer. Y mira cómo está el tema de violencia contra la mujer en cuanto a protocolos, en cuanto a intervención, en cuanto a concienciación social, a investigación y cómo estamos en maltrato de personas mayores. Quizás ahí algo de lo que ha estado contando Esther pueda tener también algo que ver, ¿no? Con nuestra concepción con respecto a las personas mayores. ¿A quién hay que atender? ¿A quién hay que ¿En qué colectivos es más importante detectar la violencia? En todos, ¿no? No solamente en los niños o en los casos de pareja, también las personas mayores. No todos vamos a llegar ahí, ¿no? Como decía Dominga, creo. Bueno, la definición de maltrato de personas mayores es importante en esta definición el aspecto de la confianza. Yo me voy a centrar en maltrato en el ámbito familiar, con lo cual está sobreentendido, pero se considera también maltrato de personas mayores en ámbitos de cuidado, por ejemplo, ¿no? Cuidadores formales o informales que no den un buen trato a la persona mayor. Yo me voy a centrar específicamente en el ámbito familiar. No me voy a detener en cada uno de los tipos de maltrato porque estoy segurísima de que tienen muy claro lo que son. Es verdad que hay algunas particularidades en el maltrato de personas mayores. Por ejemplo, el maltrato físico, además de todo lo que nos podemos estar imaginando, como distintos tipos de agresiones, también se incluyen aquí, cuando estamos hablando de maltrato familiar, todo el tema de las restricciones físicas o las restricciones químicas, el uso inadecuado de medicación, digamos. El maltrato psicológico es uno de los que tiene una prevalencia más alta. Yo no voy a entrar en prevalencias por tipo de maltrato, pero sí un poco el alcance
global y aquí las amenazas de institucionalización serían pues de las cuestiones que más preocupan a las personas mayores. Toda la cuestión de negligencia con las dificultades, sabéis de sobra lo que es la negligencia, las dificultades de diferenciar a veces los signos de cuando es una característica, pues no sé, los distintos, por ejemplo, el tema de las úlceras de decúbito, la evolución, el diferenciar cuándo es por una situación de maltrato no es sencillo y ahí seguro vosotros sabéis muchísimo más que yo. El abuso económico se suele dar combinado con otras tipologías y vamos a ver que las personas mayores son muy reacias a hablar de maltrato. Este es el único del que están más dispuestas a hablar, así que tengamos el ojo puesto en él porque al lado va a haber otras tipologías y el abuso sexual, que por supuesto es el más tabú, ya si toda la violencia en el ámbito familiar lo es, contra personas mayores más, porque quienes suelen ser los agresores, que luego entraremos en eso, pues en el caso del abuso sexual todavía hay más tabú, pero decía una investigadora española, María Teresa Bazo, que se dedicaba a este tema, que si no miramos a un sitio seguro que no vamos a ver lo que hay ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tenemos que tener sabemos que existe, con lo cual tenemos que estar pendientes de si encontramos indicios sobre ello. Bueno, en prevalencia no me voy a meter mucho, pero bueno, a nivel internacional, la OMS habla de un 16% de prevalencia de maltrato en un estudio que hizo de 24 países. INPEA, la Red Internacional de Maltrato de Personas Mayores, habla entre un 3 y un 5%. En España, los estudios que hemos hecho, la verdad es que las cifras son más bajas, pero también hay mucho tabú con el tema de las familias, de que las familias son las que suelen encargar del cuidado de las personas mayores. Entonces, estamos ahí entre un 1 y un 5% según le preguntes a las personas mayores o a sus cuidadores. Curioso que los cuidadores reconocen antes el maltrato que ejercen que las personas mayores el maltrato que sufren. Si hablamos ya de sospecha de maltrato, y ahí es donde veremos luego algún instrumento que se pueda utilizar de cribado, también desde enfermería, hablamos ya, bueno, esto es en pandemia, pero de un 40%. Imaginaos la diferencia, es verdad que es sospecha, no maltrato. Y si vamos ya a muertes, pues os he puesto ahí unos 20, un año son 18, otros años son 22, unas 20 muertes de personas mayores en el ámbito familiar por año. Cuando nos acercamos a la problemática del maltrato de personas mayores, un poco como estaba comentando también la compañera Lourdes, ¿no? Con el tema de los suicidios, no vamos a encontrar normalmente una causa. Ella hablaba también de factores precipitantes, que es lo más cercano, pero un factor precipitante requiere antes de factores de riesgo que están ahí afectando a la persona. Aquí pasa lo mismo. Hay muchos factores de riesgo que conforme se van juntando pues van a aumentar la probabilidad de que surja este fenómeno. No vamos a encontrar normalmente una causa identificada. Y esos factores de riesgo pues, pueden darse a distintos niveles, a nivel individual, relacional. Yo voy a hacer una revisión, aquí tenéis como el resumen de todo, pero voy a hacer una revisión en la literatura, en la investigación en España, cómo está esto en nuestro país en cuanto a los resultados de las investigaciones que hemos ido haciendo. Vale. Sexo de la víctima. Bueno, pues sabemos que en el ámbito familiar las mujeres somos las principales víctimas en diferentes edades, en diferentes, tanto en la infancia como en el caso de la pareja. En el caso de las personas mayores pasa lo mismo, aunque cuando calculamos la prevalencia vamos a ver que no hay tanta diferencia como en otros grupos de edad. Es decir, si hay más mujeres, en nuestro estudio eran el 63%, pero si calculamos la prevalencia, que no la tengo aquí, no había tanta diferencia entre hombres y mujeres, estaba más cercana. En sospecha de maltrato, un 46% de mujeres frente a un 32% de hombres. Lo que sí que es importante son las tipologías y en la severidad del maltrato. Ahí sí que se ve una diferencia importante. Abuso sexual, por supuesto, es mucho más prevalente en mujeres. Bueno, en nuestro caso no había ningún hombre, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Y donde hay más porcentajes más igualados es en la negligencia. Pero maltrato psicológico y maltrato físico, sobre todo en los casos más extremos. El quesito de la derecha es de muertes a manos de familiares. Claramente las mujeres tienen mayor riesgo. En cuanto a los agresores, me vais a perdonar que use agresores por resumir, ya sé que estamos en el ámbito familiar y obviamente no vamos a hablarles a ellos así.
cuando los tengamos delante, ¿vale? Es un tema de ir rápido. En cuanto a los agresores o a las personas que incurren en maltrato, pues lo que vemos es que en prevalencia los hombres cuidadores maltratan más que las mujeres cuidadoras. Aunque en número, seguramente en consulta nos vamos a encontrar más mujeres cuidadoras, porque cuidan más, ¿vale? Pero en prevalencia sí es verdad que encontramos más hombres, desde luego en los casos más extremos, el 90% son hombres. Otros factores, la edad de la víctima. A partir de 75 años, voy a ir yendo más rápido, a partir de 75 años se incrementa el riesgo, la dependencia, lo han estado comentando también en la mesa anterior, ¿no? El tema de la dependencia y el tema de la demencia, y se ha ido barajando seguramente esta mañana, que no he tenido oportunidad de estar, pero conforme va aumentando el grado de dependencia, aumenta exponencialmente el riesgo de maltrato, la prevalencia de maltrato. Lo vemos tanto en maltrato como en sospecha de maltrato y en todas las tipologías. Yo creo que las presentaciones las vais a tener y no me voy a meter en datos de las gráficas. Con la demencia pasa lo mismo y es un dato internacional. Se triplica el riesgo de maltrato cuando hay algún tipo de demencia. Esto es difícil de investigar, pero pues para eso necesitamos a los cuidadores, porque a las personas mayores con demencia pues posiblemente no podemos llegar, es mucho más difícil llegar. Entonces aquí preguntamos a los cuidadores y eso reconocían tasas mucho mayores de maltrato cuando la persona mayor tenía demencia. Quiero hablar tan rápido que me ahogo. La psicopatología. Así como en otros colectivos y en otros tipos de violencia en el ámbito familiar no es tan común que haya psicopatología, aquí es bastante frecuente en víctimas y agresores. En las víctimas lo más típico es depresión, sentimientos de infelicidad, ideas suicidas, ¿no? Como estaba recogiendo también la compañera, ¿no? Como en los precipitantes incluso. Bueno, claro, el tema es esto, que es el huevo o la gallina. ¿Esto existía antes y es un factor de riesgo o ha sido la consecuencia de la situación que han vivido? Sí que es cierto que dobla el porcentaje, el porcentaje de sospecha de maltrato se dobla en personas que tienen depresión establecida. Y en los agresores también. Esto es bastante curioso porque no es lo habitual en otros colectivos, ni siquiera en pareja. Y aquí encontramos, claro, son los casos más extremos de muerte, pero un 54% de los agresores en estos casos tenía algún trastorno, sobre todo afectivo, pero bueno, también psicótico, del control de los impulsos. En cuanto a la relación de parentesco, obviamente los principales, estamos en familia, los principales perfiles son los hijos, hijas o las parejas, y aquí lo que vemos es que depende mucho del perfil de la persona. Cuando son personas mayores sin dependencia, el principal agresor sigue siendo la pareja. Mientras que si son personas mayores con dependencia, el principal agresor son los hijos o las hijas, ¿vale? Es que en personas mayores tenemos perfiles muy diferentes. En función de si es una persona sin dependencia o una persona con dependencia, realmente el perfil y los factores de riesgo que van a afectar son diferentes. Bueno, no os voy a definir el burnout, pero bueno, en familia también se puede guardar burnout. Es verdad que los estudios de burnout empiezan con personal sanitario, en realidad, ¿no? Y luego, cuando hay un cuidado prolongado de una persona mayor que tiene una enfermedad crónica, pues es bastante posible que se dé este burnout. Lo que hemos encontrado es que en el 72% de los cuidadores que maltrataban, ellos, el 72%, sentían que la situación les sobrepasaba, con lo cual era un factor de riesgo importante en estos casos. Factores que se van a incrementar por una falta de información sobre la enfermedad, por la motivación que yo he tenido para cuidar de la persona mayor, si ha sido una decisión propia o me he sentido obligado, por el tipo de actividades que tengo que llevar a cabo, por el número de horas que lo hago, por si tengo o no tengo posibilidades de respiro. Todo esto es oro para luego los programas de prevención. Bueno, las consecuencias del síndrome de burnout en los cuidadores no me voy a centrar. También los comportamientos agresivos de la víctima, sobre todo relacionados con demencia, pueden ejercer como precipitantes, en este caso sí, pero tiene que tener detrás muchos factores de riesgo. La dependencia económica del agresor, la convivencia
del cuidador únicamente con la víctima, son factores de riesgo. También, si vamos ya a un círculo más amplio, la falta de apoyo social realmente son factores que se han estado comentando en la mesa también para otras cuestiones. La falta de apoyo social, el aislamiento, pues claro, es más fácil mantener una situación de maltrato en una familia que está aislada socialmente y que no se tiene la posibilidad de detectarlo. Esther me ha hecho el trabajo, no voy a meterme en edadismo, es caldo de cultivo para el maltrato, sin lugar a dudas, y pues la aceptación de la violencia en la cultura. Y voy a intentar entrar un poquito en la prevención. Prevención primaria, por ejemplo, serían muchas de las cosas que ha puesto Esther antes sobre el edadismo. Eso es prevención primaria del maltrato también. O una pancarta que he visto antes en el parque de Dominga, que yo no conocía, a Dominga, es Dominga, ¿no? Vale. Y entonces era, Dominga también tiene mucho que decir, ¿no? Yo cuando lo he visto hoy digo, uy, qué chulo para la... Y luego nos has estado hablando de Dominga, digo, aquí conocen a Dominga más que yo, claro. Bueno, pues todo eso es prevención primaria, ¿no? Que hay mucha más prevención primaria en otros colectivos que en este, desgraciadamente, y sí que hay que trabajarlo, hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos, no es que vaya a evitarlo todo, pero bueno. Y en prevención secundaria, pues hay que decir que, sinceramente, desde todo el ámbito sanitario y desde la enfermería tenéis un papel primordial para detectar este tipo de situaciones. Está claro que servicios sociales también tienen un perfil muy relacionado, pero de forma interdisciplinar, como estaba comentando también la compañera Lourdes. El trabajo en detección también ha de ser muy interdisciplinar, con servicios sociales, con geriatría, con enfermería, sin lugar a dudas. Entonces, yo os he traído aquí algunas, pues ir dejando algunas ideas. Es verdad que uno de los problemas, y digo ya la conclusión, aunque no haya acabado, uno de los problemas que tenemos en maltrato de personas mayores es que no hay protocolos generalizados de uso, así como hay en otros tipos de violencia. Y es una línea para trabajar. Aún así, aquí en Castilla y León tenéis la guía básica para la detección y actuación ante situaciones de maltrato, que no la he puesto aquí específicamente porque he ido cogiendo cuestiones de unas guías y de otras, de unos protocolos y de otros, como para dar pues unas ideas de por dónde puede ir la cosa, ¿no? El primer punto, esforzarse en esa relación de confianza. Lo ha comentado también la compañera en suicidio. Obviamente estamos en un tema muy delicado también, con lo cual pues ese rapport, esa relación entre el paciente y nosotros pues va a tener que ser, bueno, vosotras en este caso, pues va a tener que ser muy importante. Normalmente aquí vamos a ver por separado, así como la compañera decía que los veían conjuntos con la familia en la primera sesión, aquí tenemos que ver por separado al paciente y a la familia porque estamos hablando de maltrato familiar, ¿vale? Entonces, pues el primer contacto debería ser por separado, luego ya veremos. Os he traído algunos cuestionarios muy breves que pueden servir como de screening, que algunas revistas de enfermería los recomiendan, el de la AMA, y luego os he traído otro, el EASI, y os he puesto ahí como el link del artículo en el que se recomienda para el uso en enfermería, como para esa primera información sobre factores de riesgo, si hay una sospecha, esas primeras preguntas para ver hacia dónde podemos ir. Veis que es sencillo, alguien le ha hecho daño en casa, tiene miedo de alguna persona, le han amenazado, le han obligado a firmar documentos. Este es el tipo de cuestionario que nos da información sobre la sospecha de maltrato, no del maltrato. Luego tendremos que seguir investigando. Bien, en ese cribado sería importante hacer uso de algún tipo de instrumento de este tipo. Ahora en la siguiente diapo tenéis el EASI, que os decía, AMA o EASI, más o menos yo creo que se puede utilizar uno u otro, añadido a la exploración física y a la observación de los indicadores. Os he puesto en la presentación los indicadores de cada tipo de maltrato, pero no me da tiempo de entrar en eso, evidentemente. Y luego algunas cuestiones importantes que se han recogido también en la sesión anterior, como el de proporcionar números de contacto, información sobre recursos, el que sea interdisciplinar, el equipo, son cuestiones importantes. No me voy a detener en el EASI, pero las preguntas son bastante similares a las del AMA, las tenéis aquí. Y ahí abajo es el link al artículo que les decía, estoy entre el usted y el tú, al artículo que os decía en el que se anima a usarlo desde la enfermería, ese instrumento.
Y luego he traído algunas cositas de la guía para el abordaje de la problemática médica y legal de las personas mayores del Colegio Oficial de Médicos de Gerona, porque al final es un ámbito también sanitario. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar también desde la enfermería. Y entonces ellos diferencian entre los propios indicadores y las señales de alarma, que no es lo mismo. Señales de alarma es, uy, aquí puede pasar algo, puedo tener una sospecha de maltrato y luego voy a buscar indicadores. Y entre las señales de alarma pues tienen el retraso entre el momento en el que se produce la enfermedad o la herida y el momento en el que se pide ayuda, acudir constantemente a urgencias, cambios de médico, que no quiera el familiar separarse de la persona mayor para entrar a consulta, discrepancias entre el relato de la víctima y del cuidador. Estos son los también lo que pasa es que está en catalán esta guía, pero bueno, aquí podéis encontrar indicadores de todos los tipos de maltrato. Y luego una serie de barreras entre las que evidentemente está el edadismo y la idea que tenemos sobre las personas mayores, ¿no? y otras cuestiones también de falta de formación, a veces también de información y de formación, que es parte de la prevención también, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? Es básico para pues, continuar formándose continuamente y estar al tanto de las últimas investigaciones y de lo que se sabe sobre la problemática del maltrato de personas mayores. Bueno, también de las propias personas mayores pues hay mucha reticencia a hablar de estas situaciones. Y casi terminaría, porque luego tengo como 2 algoritmos, pero ya veo que Noelia me mira y me estoy sintiendo como estoy muy pasada en el tiempo. No, vas bien. Ay, increíble. He ido muy rápido, lo siento. Bueno, pues me relajo con estas. Bueno, pues algunas cuestiones que se recogen también en esta guía y a mí me parecen bastante importantes en ese establecimiento de la relación con el paciente, ese tú a tú y esa atención al paciente cuando estás con él. Y es que normalmente estas personas piensan que son las únicas en el mundo en las que les pasa esto. Es que de este tema no se habla en los medios de comunicación como se habla de otros temas. Entonces pueden tener esta impresión, realmente sus parejas, perdón, las personas que incurren en este tipo de situaciones son sus parejas o sus hijos, con lo cual sienten una culpabilidad. No voy a entrar en temas psicológicos, pero las víctimas, la mayoría de las víctimas tienen locus de control interno, ¿no? Como culpabilidad y entonces pues es muy difícil lidiar con esto porque ellos de alguna forma piensan que mal los he educado para que acaben comportándose así conmigo, ¿no? Entonces es muy importante transmitirle mensajes de apoyo, todo el tema de la psicoeducación que habían comentado en la mesa de antes, ¿no? Explicarles qué pasa en el maltrato de personas mayores, que sí que ocurre, que lamentablemente hay una prevalencia importante, que normalmente cuando empieza el maltrato no va a parar. ¿Cuál es la evolución lógica si no se hace absolutamente nada? Todo eso, elogiarles por el valor a la hora de hablar de eso, darles esos recursos que comentaba también la compañera en el caso del suicidio, lo mismo, los teléfonos de atención, los recursos que podamos tener para darles esa cobertura. También aquí no he traído la guía del IMSERSO, pero en la guía del IMSERSO sí que se recoge también el establecer un plan de actuación. Pues en caso de que la persona no quiera intervención, pero no haya un peligro inminente, pues establecer un plan de seguridad, un plan de actuación por si la cosa pues evoluciona negativamente. Bueno, todas esas cuestiones serían pues importantes tenerlas en cuenta en nuestra intervención con la persona mayor. Y aquí he traído 2 ejemplos de algoritmos de intervención, también estaría el del IMSERSO, pero bueno, estos me parecen más interesantes porque estos incluyen explícitamente a los servicios sanitarios. Este es de la Generalitat de Cataluña. Y entonces lo que van a hacer es, ante una situación de sospecha de maltrato, pues se va a hacer una valoración integral, interdisciplinar, algún tipo de intervención. Aquí hablan de intervención mediadora, bueno, puede ser mediación o algún tipo de intervención. Si la situación se soluciona o se normaliza, pues se quedaría ahí y si no ya recomiendan el tema de denuncias o tal. En concreto, aquí tenemos otro que es bastante similar. En concreto, en el que os decía de Castilla y León, muchas de las cosas que ya hemos dicho ya se recogen, como informar de las acciones posibles
y de los recursos posibles. También el tema se recoge, muy importante, el recogerlo en la historia clínica, en la sospecha de maltrato y las lesiones en concreto. Y también en el caso de que pues, ya no haya solución, comunicación, ahí se explica al Ministerio Fiscal o a la Inspección de Servicios Sociales y el seguimiento. Bueno, pues son algunas pinceladas de lo que es el maltrato, del papel tan relevante que tiene la enfermería en esta cuestión y realmente tengo que decir que hay pocos protocolos en España sobre la atención al maltrato de personas mayores, pero la mayoría de los protocolos están desarrollados desde el ámbito sanitario, con lo cual, pues bueno, podríamos estar mejor, esperemos, vamos a ir evolucionando, pero es verdad que de siempre la enfermería y la atención primaria han sido los que más se han encargado de estos problemas, así que nada, ánimo y yo ya lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues gracias. Muchas gracias. Lo siento, Isabel, pero no tenemos tiempo para las preguntas. Lo habíamos hablado antes. Sí. Si alguien quiere preguntarle algo al finalizar, que vamos a cerrar ya, podéis poneros en contacto con ella o a través mío podemos trasladarle cualquier duda que tengamos. ¿Cerramos ya? Cerramos ya. Para cerrarla. Si te doy sí, me dejas cerrar la mesa, por favor. Nada, solamente decir, pues eso, que qué nos llevamos de la mesa. Yo me llevo que como profesionales sanitarios no solo somos vocación ni motivación, sino que creo que esta mesa es la evidencia de la evidencia. Somos capaces de generar conocimiento basado en la evidencia. Ha quedado claro que se puede llegar a cabo en el día a día de nuestro trabajo, implementando programas nuevos, creando nuevos protocolos, trabajando con múltiples personas de diferentes estratos de la sociedad para prevenir el edadismo y cualquier tipo de afección que pueda mejorar nuestra profesión. Por eso necesitamos, insisto, empiezo así la ponencia, la termino así la mesa, recibir mucha más formación, recibir más apoyos institucionales, ese tiempo que echamos en falta y continuar trabajando para que nuestro trabajo en investigación se ponga sobre la mesa y mejore la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora sí que le cedo la palabra, perdón. Muchas gracias. Bueno, ya por hoy ya hemos acabado. Pediros disculpas por todo el retraso un poco que hemos llevado, pero bueno, nos alegra desde aquí ver el aforo tan lleno de que habéis aguantado hasta el final, sois unos héroes. Y ahora simplemente deciros que para aquellos que deseéis, hay unos guías para hacer una visita guiada a esta ciudad nocturna, porque ya es de noche, pero bueno, que es muy bonita y que os invito a pasear nuestras calles, ¿vale? Y mañana a las 9 nos vemos aquí otra vez. Muchas gracias.